Con su permiso, señor gobernador, con la venia de todo el presidium. Buenas tardes, buenas noches a todos ustedes. Muchas gracias por su asistencia. En atención a sus indicaciones, señor gobernador, y con la finalidad de cumplir con el mandato establecido en la Ley de Protección Civil del Estado de Sonora, convocamos a la instalación del Consejo Estatal de Protección Civil, órgano superior de coordinación de acciones que en materia de protección civil involucran al sector público, al sector privado y al sector social. El objetivo medular del Consejo es velar por la integridad física de las personas ante la eventualidad de un desastre provocado por agentes naturales o humanos. Para ello, deberá diseñar e instrumentar estrategias y acciones pertinentes a fin de reducir la pérdida de vidas humanas, disminuir la destrucción de bienes materiales y el daño a la naturaleza. Este gobierno que preside Alfonso Durazo Montaño, gobernador Alfonso Durazo Montaño, se ha planteado una reingeniería de la protección civil cimentada, fíjense ustedes, en la coordinación y el desarrollo de sinergias entre todos los órdenes de gobierno, entre los particulares y el conjunto de la sociedad civil organizada. La coordinación es la palabra clave para lograr una nueva cultura de la protección civil que permita disminuir los riesgos que corre la sociedad y los ciudadanos. La idea es fortalecer las instituciones estatales y municipales que tienen que ver con la protección civil. Esta visión implicaría aumentar la capacidad de respuesta ante los riesgos, poner en práctica programas de preparación, atención y recuperación de emergencias y desastres. Esta tarea será prioritaria y para su implementación es necesario contar con una sólida base institucional. En el mismo sentido, es necesario transversalizar la gestión integral del riesgo en la administración pública, desarrollando políticas que alienten la participación de la población y de las organizaciones civiles, promoviendo la vinculación y el involucramiento organizado de la sociedad para generar una mejor comunicación con esta y, consecuentemente, mayor corresponsabilidad y colaboración de la población. Quiero decirles, para finalizar, que el gobernador nos ha indicado ser celosos guardianes de las medidas de protección civil en las guarderías, estancias y centros de desarrollo para infantes, albergues y casas de apoyo para personas con discapacidad o para adultos mayores, de los sectores público, privado y del sector social. Solo de esa manera podremos avanzar en la mejora de la calidad de vida de todas y todos los sonorenses, especialmente de los más vulnerables que viven en condiciones de pobreza y son quienes más resienten la carencia de una verdadera protección civil. Muchas gracias a todos. Escuchamos la participación del doctor Álvaro Bracamonte Sierra, secretario de Gobierno. A continuación, escucharemos la presentación de objetivos y funciones del Consejo Estatal de Protección Civil por el licenciado Juan Manuel González Alvarado. Con su permiso, señor gobernador, distinguidos integrantes del presidium, amigas, amigos todos. A raíz del sismo de 1985 que sacudió
el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, las autoridades mexicanas se dan cuenta que hace falta protocolos, en aquel entonces se daban cuenta que hacían falta procedimientos, instrumentos para poder hacerle frente a un agente perturbador y a un fenómeno perturbador de esta magnitud. Es por ello que en 1986 se crean las bases, se le da reglamentación y se le da vida a lo que hoy conocemos como el SINAPROC, Sistema Nacional de Protección Civil de nuestro país. En el marco normativo del Consejo Estatal, de la Coordinación Estatal, podemos decir en los antecedentes del marco jurídico que el 14 de julio del 86 nace la primera ley estatal de protección civil en el estado de Sonora. Posteriormente, en el 93, se hacen reformas profundas a la misma. Es en el año 2005 que nace una nueva ley estatal de protección civil donde se le da forma a lo que antes se conocía como la Unidad Estatal de Protección Civil del Estado de Sonora. En el año 2009, el 31 de agosto del 2009, se hace una reforma profunda a la Ley Estatal de Protección Civil, como consecuencia de los lamentables, pero sobre todo dolorosos hechos sucedidos en la guardería ABC en Hermosillo. En este punto se robustece la Ley Estatal de Protección Civil para el Estado de Sonora, incluyendo delitos graves que son sancionados por el Código Penal para el Estado de Sonora. En el año 2018, el 11 de junio precisamente, nace una nueva Ley Estatal de Protección Civil para el Estado de Sonora, que la podemos leer en dos sentidos. El primero, se armoniza con la Ley General de Protección Civil, es decir, con la Ley Federal. El segundo, se deja atrás lo que antes se conocía como la Unidad Estatal de Protección Civil y nace lo que hoy conocemos como la Coordinación Estatal de Protección Civil para el Estado de Sonora, un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal. Hablando del Consejo Nacional, el Consejo Nacional se rige de la siguiente manera. Lo preside el que es hoy por hoy el principal aliado de todos los sonorenses. Lo preside el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, en segundo punto está la Secretaría Ejecutiva del Consejo, que recae en la figura de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. En tercer punto recae la Secretaría Técnica del Consejo en la Coordinación Nacional de Protección Civil. Aquí en el estado de Sonora, en nuestra ley, lo preside nuestro gobernador Alfonso Durazo Montaño. El secretario ejecutivo del Consejo Estatal es la figura del secretario de Gobierno y la Secretaría Técnica del Consejo recae en la Coordinación Estatal de Protección Civil. Es muy importante recalcar el tema de los consejos municipales de protección civil, que son un punto medular y fundamental en el sistema estatal de protección civil del estado de Sonora. En este caso, lo presiden nuestros alcaldes. El secretario ejecutivo del Consejo son los secretarios del ayuntamiento y los secretarios técnicos recaen en la figura de la Coordinación Municipal de Protección Civil. Según el artículo 18 de la Ley Estatal de Protección Civil para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal es el órgano superior de coordinación y concertación de acciones entre los sectores públicos, social y privado en materia de protección civil. Y este consejo se conforma de la siguiente manera: un presidente que recae en la figura del señor gobernador, un secretario ejecutivo que recae en la figura del secretario de gobierno y un secretario técnico que es en la Coordinación Estatal de Protección Civil. Pero aquí es donde la lista se va ampliando. Tenemos la figura del secretario de Hacienda, el secretario de Salud Pública, el secretario de Educación y Cultura, el secretario de Desarrollo Social, el secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, el secretario o la secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura. Adicionalmente, la ley estipula claramente que el presidente del Consejo, en este caso el gobernador, tiene la facultad de invitar o hacer parte en todo momento a los representantes del gobierno federal en nuestra entidad, tal como es el caso de nuestras heroicas Fuerzas Armadas, a quien nunca, en lo personal, en las reuniones que me ha tocado presidir, en las reuniones, no dejamos nunca de reconocerlos, de reconocerles y de darles las gracias, porque todos estamos en la misma sintonía, que no son solo la médula espinal, sino el esqueleto del Sistema Nacional de Protección Civil,
y del Sistema Estatal de Protección Civil. Por ello, quiero que todos les demos un fuerte aplauso a nuestras heroicas Fuerzas Armadas, por favor. Muchas gracias. Asimismo, es una parte fundamental del Consejo Estatal de Protección Civil el sector educativo y, no menos importante, todos los integrantes de la sociedad civil organizada en su totalidad. Siguiendo las indicaciones del señor gobernador, en esta administración vamos a puntualizar que vamos a pasar de una protección civil reactiva a transitar pues a una protección civil preventiva. Esto significa que vamos a ir en aplicación de más capacitaciones desde los municipios, desde lo local, desde nuestras colonias, con las brigadas, desde campañas multidisciplinarias e interinstitucionales en los 3 niveles de gobierno, hasta obras estratégicas, mismas que servirían o sirven para salvaguardar la integridad y la vida de los pobladores de los distintos municipios de las regiones ante agentes perturbadores de gran magnitud. Con esto es muy importante recalcar que se va a cumplir y se le va a dar cumplimiento a los lineamientos internacionales y nacionales de la gestión integral de riesgos de desastres. En ese contexto queremos decir que es muy importante focalizarnos en las figuras de las brigadas comunitarias de protección civil, que serán una pieza fundamental en el desarrollo de todas las tareas en los 72 municipios. Esto con la finalidad de que se promueva una cultura de la prevención, como les decía, desde la colonia, desde el ejido y hasta en las rancherías. El objetivo del Sistema Estatal de Protección Civil es proteger a la población, sus bienes y entorno, así como las funciones esenciales de la sociedad, ante la eventual llegada de un desastre, de un agente perturbador o de un fenómeno perturbador de grandes magnitudes. Hablando de agentes perturbadores, tenemos por mandato de ley que a través de esto se aplica la ley, ya que son los fenómenos que se presentan más frecuentemente en nuestro país y en el estado de Sonora no es de excepción. Tenemos los fenómenos, los agentes perturbadores hidrometeorológicos, químico-tecnológicos, geológicos, socioorganizativos, sanitario-ecológicos, entre otros. Hablando pues de agentes perturbadores, tenemos los agentes perturbadores de carácter hidrometeorológicos. Aquí, hablando ya en específico de los fenómenos perturbadores, dentro de esta clasificación, son los que más impactan a Sonora. Tenemos desde sequías fuertes, sequías constantes que afectan muchísimo a la ganadería, a la agricultura y al sector primario. Pero también tenemos ciclones, tormentas, frentes fríos, lluvias, chubascos, etc. Aquí tenemos información que nos brinda Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional de 1954 al 2021, en estos 67 años. Han impactado 34 ciclones de manera considerable al estado de Sonora. Aquí podemos observar las rutas que han presentado el impacto de estos ciclones o huracanes aquí en el estado de Sonora. Hay que comentar que históricamente el 64% de estos fenómenos han impactado en septiembre, el 21% en agosto, el 13% en octubre y el 2% en julio. También es importante precisar que el 16% de estos han impactado en el noroeste del estado, el 26% en el centro y el 58% de manera más considerable en el sur del estado. De estos 34 ciclones que estamos dándole vista a todos ustedes, 11 ciclones, particularmente 11 ciclones, han hecho más estragos aquí en la entidad, causando un costo de más de 4,000 millones de pesos, 421,000 damnificados, 37,000 daños a viviendas, 61,000 personas tuvieron que recurrir al instrumento de refugios temporales y lamentablemente hay un registro de 50 fallecidos en estos últimos años que tenemos marcados aquí. Hablando de frentes fríos, la Conagua nos indica que para esta temporada de frentes fríos 2021-2022, nuestro país va a enfrentar 56 frentes fríos, de los cuales 11 ya impactaron a nuestro país. Es en este contexto donde precisamente todas las autoridades, sobre todo en materia de salud, nos encontramos haciendo un gran esfuerzo con las campañas de prevención
para evitar precisamente las intoxicaciones por monóxido de carbono, sobre todo en los municipios sierreños, en los municipios más altos, donde históricamente impacta más el frío. Asimismo, tenemos los geológicos, agentes perturbadores geológicos, y data la historia de nuestro estado que el récord en un fenómeno de esta naturaleza, un fenómeno perturbador de la clasificación de los sismos, se vivió en 1887 en Bavispe, la tierra de nuestro gobernador, con un récord histórico. Precisamente ha sido el más fuerte en la historia de la entidad, de 7.5 grados en la escala de Richter, causando muchísimos daños en la comunidad, pero también en la región. Es importante precisar que en el estado de Sonora, en el sistema de fallas del Golfo de California, según información del Servicio Sismológico Nacional de la UNAM, al año nos golpean alrededor de 500 sismos aquí en la entidad y en la región. No es algo nuevo, es algo que se viene presentando desde hace miles de años. Simplemente ahora tenemos la tecnología para registrarlo todos los días en tiempo y forma. Estamos hablando de sismos de 5 hacia abajo. Los más grandes en la historia fueron en San Luis Río Colorado en los últimos años, pues. En el 2010, 7.2 en la escala de Richter, y en Obregón en 1988 de 7. Agentes perturbadores químico-tecnológicos, información que nos brindan los compañeros de CONAFOR. Tenemos alrededor de 50 incendios forestales promedio al año. Esto representa una afectación de más de 43,000 hectáreas en el estado de Sonora. Históricamente, aquí podemos ver en la pantalla cómo impactan estos incendios forestales en los 45 municipios que tenemos registrados, más pegado a la zona derecha de nuestro estado. En los últimos 11 años tenemos un registro de 600 incendios forestales. Esto significa que hay afectaciones en los últimos 11 años por más de 516,000 hectáreas. Y en el año 2017 tenemos un récord histórico, donde se vivieron 76 incendios forestales, devastando más de 104,000 hectáreas en el estado de Sonora. Los fenómenos perturbadores de origen físico-químicos. Tenemos de todos los conocidos 1,278 hasta el día de hoy, de 1992 al 2021. Específicamente, de ácido sulfúrico 97, gas LP 85, hidrocarburos 82 y de otros productos peligrosos, sustancias peligrosas 125. Información de nuestros compañeros de Profepa. Tenemos aquí alrededor de 5,000 incendios urbanos cada año en el estado de Sonora. Esta información nosotros la compartimos y nos las pasan nuestros coordinadores municipales de protección civil de los municipios. Ahora bien, es importante entrar en el terreno de los refugios temporales en el estado de Sonora. Siguiendo instrucciones del señor gobernador, nos dimos a la tarea de acudir inmediatamente a los 44 municipios donde históricamente golpea más el frío en el estado de Sonora. Esto implicó un esfuerzo de los alcaldes que nos ayudaron, que les doy las gracias infinitamente a nombre de la dependencia y de todo el gobierno del estado por colaborar con sus coordinaciones municipales de protección civil, y al equipo de la coordinación estatal por hacerlo en tiempo y forma a la brevedad. Tenemos, señor gobernador, 156 refugios temporales revisados, inspeccionados y verificados según las normas internacionales, nacionales y estatales. De estos 156 refugios, quedan útiles 100. Hablamos de que queden listos y que sean refugios dignos para poderse prestar en la salvaguardia de aquellas personas que necesiten hacer uso de estos instrumentos que tenemos todos en el sistema estatal de protección civil. Es por ello que podemos nosotros albergar a 14,300 sonorenses que lo necesiten en caso de un frente frío, una tormenta invernal o un fenómeno perturbador. De la franja fronteriza nos dimos a la tarea de visitar los 20 municipios que se encuentran en la franja. De estos 20 municipios revisamos 29 refugios temporales, dando por entendido que quedan listos en la franja fronteriza también para poder albergar y refugiar a más de 5,700 sonorenses. En ese contexto, señor gobernador, le digo que estamos listos, homologamos el programa especial de protección civil federal a nuestro estado y empezamos con los trabajos de coordinación
a partir de este día de manera oficial para estar listos de continuar con las gestiones pertinentes con la Coordinación Nacional de Protección Civil y con los demás compañeros para tener los insumos listos con las bodegas y con las cocinas móviles, siguiendo la instrucción del gobernador de 3 puntos muy importantes. Primero, atender a personas en situación de calle. Segundo, atender a las personas que se encuentran en una situación de migración. Y tercero, a los grupos vulnerables que se encuentran en los 72 municipios. Aquí podemos ver una foto de cómo se encuentran distribuidos aproximadamente, ya georreferenciados, algunos refugios temporales. Sin más por agregar, quiero decirle, gobernador, que nos encontramos listos, que en la coordinación estatal hay un gran equipo con un gran sentido de responsabilidad, con mucha voluntad, pero sobre todo con mucha vocación de servicio. Y como usted lo ha indicado, somos y seremos una dependencia a ras de suelo y de puertas abiertas para atender a toda la población sonorense. Muchas gracias. Agradecemos la participación del licenciado Juan Manuel González Alvarado, coordinador estatal de Protección Civil. A continuación, se llevará a cabo la toma de protesta del Consejo Estatal de Protección Civil y también escucharemos el mensaje del gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Me da muchísimo gusto estar en este evento por muchísimas razones que ahorita compartiré con ustedes. Primeramente me dirijo, presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán. Gracias por acompañarnos. A las y los compañeros presidentes municipales que nos hacen el honor de acompañarnos el día de hoy, gracias por estar aquí. Su presencia es fundamental para garantizar coordinación, resultados, eficacia, eficiencia en los trabajos de protección civil, porque una buena parte de las acciones operativas descansan en sus propias unidades municipales, así es que valoramos mucho que nos acompañen el día de hoy. A mi estimadísimo general Jorge Andía, comandante de la 4ª Zona Militar, mi estimado general, gracias a mi almirante Raúl Pérez, el comandante de la 4ª región, de la región naval, mi estimado almirante, gracias al general Óscar René Rubio Sánchez, comandante de la región aérea del noroeste, mi estimado general, gracias a nuestro amigo el diputado Raúl Castelo, presidente de la Comisión de Protección Civil, mi estimado Álvaro Bracamontes, mi estimado Álvaro, y por supuesto a Juan Manuel González, que es el coordinador estatal de Protección Civil, a todos los representantes de la sociedad civil que nos acompañan el día de hoy, a los vocales, secretarios del Consejo Estatal de Protección Civil, a cada uno de ustedes, gracias por estar aquí. Antes de tomar protesta, quisiera que me permitieran compartirles algunas reflexiones sobre el tema. Decirles primeramente que es un tema que por muchas razones, decía, me queda muy cerca. En primer lugar, fui, como es sabido, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. En la reestructuración que dio paso a la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se readscribió el sistema de protección civil, la coordinación de protección civil que antes se encontraba en la Secretaría de Gobernación, pasó a la Secretaría de Seguridad
y Protección Ciudadana. Al igual que mi queridísimo Raúl Castelo, fui presidente en la Cámara de Diputados a nivel federal de la Comisión de Protección Civil, pero también tuve de esas grandes oportunidades de la vida como la que ahora tiene Juan González. Fui subdelegado político en la delegación Cuauhtémoc. Me incorporé una semana después del sismo del 85. Consecuentemente me correspondió atender todo el programa social de atención a damnificados y conducir la parte social del programa de reconstrucción habitacional del centro de la ciudad, que si no mal recuerdo, en aquella época, en esa zona, se construyeron alrededor de 40,000 viviendas. Toda una ciudad. El Zócalo, Peralvillo, La Merced, Garibaldi, la colonia Morelos, en fin, fue, como es sabido, la zona más dañada por el sismo de 1985. Pero ahí realicé uno de los trabajos que me ayudaron mayormente en la consolidación de una sensibilidad y un compromiso social. Un trabajo a ras del suelo del que me he honrado invariablemente. Ya en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tuve oportunidad de interactuar obviamente con todo el Sistema Nacional de Protección Civil, de estar cerca del CENAPRED, del Centro Nacional de Prevención de Desastres, y de todas las instancias relacionadas con esta tarea de la protección civil. Quisiera destacar entre todas ellas, ya se ha dicho, no sobra reiterarlo, el gran reconocimiento que tengo a varias instituciones extraordinariamente nobles, invariablemente, particularmente en materia de protección civil. La Secretaría de la Defensa Nacional, con su plan DN3, que es una respuesta institucional extraordinaria de la mayor dimensión, de la mayor capacidad logística posible. La Secretaría de Marina con su plan Marina, la Guardia Nacional ahora, la Cruz Roja, que presta un respaldo de excepción a la hora en que se requiere sus servicios en materia de protección civil, incontables organizaciones de la sociedad civil. Hay que recordar que en 1985, después del sismo, no fueron las autoridades las primeras que llegaron al rescate de las personas que habían quedado atrapadas en los escombros. Fue el trabajo de la sociedad civil el que permitió rescatar todavía a muchísimas personas con vida. A la hora que el gobierno consigue organizarse, ya la sociedad civil había avanzado de manera extraordinaria, salvando vidas que de otra forma se hubiesen perdido. Como aquí lo señalaba Juan, Álvaro también, es precisamente a partir de la tragedia de 1985 que el Estado mexicano piensa en la necesidad de un sistema de protección civil, que no dejara al arbitrio de la participación social organizada o desorganizada la capacidad de respuesta en caso de desastres. Así nace el Sistema Nacional de Protección Civil, así nace el CENAPRED, que es una institución de carácter científico que está asentada en la UNAM,
la Universidad Nacional Autónoma de México, es la que le da seguimiento al Popo, la que le da seguimiento a movimientos climatológicos, a temblores, etcétera, etcétera. Una institución del más alto calibre científico. Y de ahí pasamos ya a los sistemas estatales de protección civil y luego a los sistemas municipales. En este proceso, ahora, el sistema de protección civil nacional, estatal y municipal es sumamente robusto y tiene una capacidad de respuesta extraordinaria y está basada fundamentalmente en la coordinación. No es una institución la que se encarga de dar la respuesta operativa, es un conjunto innumerable de dependencias. Se me pasa también la Comisión Nacional del Agua, el Seguro Social, el ISSSTE, y se me quedan muchas otras dependencias en el camino. Es un sistema institucional muy robusto. La preocupación después de 1985 era organizar la capacidad de respuesta del Estado mexicano en casos de desastre. Ahora la necesidad ha migrado hacia la gestión de riesgos y pasar de la capacidad para atender las consecuencias a la prevención y a la gestión de los riesgos. Les pongo un ejemplo. Cada 10 años, más o menos, el bordo de Ortiz, aquí está Heriberto, no me dejará mentir, allá por sus queridos rumbos, ese bordo se construye, se desbarata, se reconstruye y así cada 4 o 5 años hay que reconstruirlo y cada vez que se reconstruye nos cuesta 4, 5, 6 millones de pesos. Hacer una obra de carácter definitivo que nos permita gestionar los riesgos de las aguas que bajan en esa zona y que inundan a toda la desarrollos habitacionales que se generaron ahí, nos cuesta 10, 12 millones de pesos. ¿Por qué no hacer una inversión de carácter definitivo? Y eso es lo que tenemos que hacer en cada una de las poblaciones. En Nogales, el canal que pasa, el canal del Tecnológico, que año con año cobra una cuota de vidas, de carros, vehículos que se arrastran por las aguas, que bajan con una velocidad incontrolable. Una cosa similar sucede en Agua Prieta y creo que prácticamente en cada uno de los municipios podemos hablar de una situación de esa naturaleza. En lugar de estar pagando los costos de reponer las consecuencias, tenemos que pagar los costos de construir obras que nos permitan gestionar responsablemente los riesgos de la población y garantizar de esa manera que los costos en vida que se han pagado en ocasiones anteriores no vuelvan a repetirse. Por eso estamos aquí el día de hoy, para instalar el sistema estatal de protección civil, que tiene, entre otras de sus responsabilidades, la necesidad de generar conciencia social sobre los riesgos, sobre la gestión de los propios riesgos. Parece que aquí en Sonora no sucede nada, pero ya escucharon ustedes un recuento del número de sismos, muchos de ellos imperceptibles, pero algunos dramáticos como el de 1986-87 en Bavispe, un sismo de 7.5,
El de la Ciudad de México, el 85, fue de 7.9. Y deben saber ustedes que cada décima que se agrega en esa escala se multiplica por 10 la potencia del sismo. Es una cosa explosiva realmente. Así es que tenemos que trabajar. Es cierto, no tenemos los sismos, afortunadamente, del centro del país, no tenemos las inundaciones que igualmente se dan en el centro, sureste, pero tenemos sequías, pero tenemos incendios, pero tenemos accidentes carreteros, 5,000 incendios en total, sumando los que se dan o los que padecemos en los distintos municipios del estado, que se incendia una casa, una fábrica, que explota un tanque de gas, etcétera, etcétera. Y no podemos olvidar una tragedia que nos ha llenado de dolor y también de pena, al mismo tiempo de responsabilidad, que fue la inolvidable tragedia de la guardería ABC, y que fue un problema de protección civil, porque no estaban cumplidas ahí prácticamente ninguna de las condiciones de la protección civil. La más elemental de ellas, contar ahí con un instrumento para apagar algún conato de incendio. Por eso estamos aquí, para sumar esfuerzos y garantizar juntos la forma de optimizar los resultados de nuestro esfuerzo en el ámbito de la protección civil. También para coadyuvar en la generación, en la consolidación de una conciencia social que es imprescindible para reducir los riesgos en el ámbito de la protección civil. Me da muchísimo gusto que la integración de este sistema estatal de protección civil haya conseguido la participación de cada uno de ustedes. Estoy seguro que será por el bien de las y los sonorenses. No habiendo más que agregar sobre el tema, de mi parte, quisiera pedirles fueran tan amables de ponerse de pie para tomar la protesta como integrantes de este órgano que hoy ponemos en marcha. Protestan guardar y hacer guardar las leyes general y estatal de protección civil, los reglamentos y acuerdos que de una y otra emanen, así como desempeñar leal, eficaz y patrióticamente el cargo de consejeros que se les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad del país y del Estado. Si así lo hicieren, como estoy seguro que lo harán, que la sociedad los premie. Y si no lo hicieren, que el Estado y la nación se los demanden. Agradecemos al gobernador del estado, Alfonso Durazo, quien ha tomado protesta al Consejo Estatal de Protección Civil. Invitamos al gobernador Alfonso Durazo al recorrido por la exhibición de vehículos de emergencia. Agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Buenas noches.